Buenas tardes, a continuación presentaré el trabajo Propiedades mecánicas de biopelículas a base de harinas vegetales, elaborado por Carlos López González, Juan Antonio Alcántara Rodríguez, José Luis Rivera Corona, Emanuel Flores Goicoechea y Rosalía América González Soto, del Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Dirección de Ingeniería en Biotecnología. Tenemos un problema mundial, que es el uso abusivo de los derivados de petróleo, especialmente para la elaboración de materiales y de objetos plásticos. Tal es el caso del polietileno, del PVC, que se han acumulado en los ecosistemas naturales y están causando un gran problema en los seres vivos que ahí habitan. No obstante, ya se tienen materiales que se degradan, se convierten en polvo, se van de nuestra vista, pero esos materiales persisten cientos, si no es que hasta miles de años, y además se acumulan, hay evidencia de ello, en seres vivos, acuáticos o terrestres. Una alternativa sostenible al uso de los plásticos es la elaboración de materiales, especialmente películas, que sean biodegradables. Estas alternativas, diferentes a las derivadas del petróleo, pueden reducir el impacto ambiental. Las películas biodegradables, por un lado, son hechas con biopolímeros naturales. Se usan materias primas de origen natural, ricas en polisacáridos, lípidos, proteínas, compuestos bioactivos. Por otro lado, las harinas vegetales son una mezcla natural de biopolímeros y compuestos bioactivos que pueden usarse para desarrollar películas biodegradables y comestibles, con propiedades funcionales, químicas y físicas, ideales para elaborar empaques activos. Por otro lado, la sostenibilidad y la innovación son dos enfoques con los cuales se pueden crear nuevos materiales activos que promuevan la misma sostenibilidad y innovación y abran oportunidades para el uso de materiales funcionales innovadores, con efectos antimicrobianos, antioxidantes u otras funciones similares. Tenemos un problema general en todo el mundo, que es la generación de residuos agroindustriales. Estos residuos agroindustriales ofrecen una fuente sostenible prometedora de materiales para el desarrollo de objetos que sean biodegradables y que permitan recuperar esos biopolímeros tan valiosos en su elaboración. En el planteamiento de problema es importante recordar el enfoque de la economía circular, que está opuesto al modelo tradicional lineal de tomar, hacer y desechar, en el cual se extraen materiales del entorno, de los ecosistemas, se usan y estos generan basura. El enfoque de la economía circular pretende que los residuos se conviertan en recursos y estos mantengan su uso por más tiempo. En este trabajo usamos tres materias primas en particular. La cáscara de naranja, que es un desecho agroindustrial de la industria de los jugos y es rica en pectinas y fibra dietaria. Genera matrices rígidas pero frágiles sin plastificantes. Tenemos a su vez el plátano macho verde, Musa paradisiaca, distribuido en toda Latinoamérica, Centroamérica particularmente, el cual tiene varias cualidades. En particular aporta almidones, que son termoplásticos, y mejora la cohesión y flexibilidad de los materiales donde se usa. Por otro lado tenemos al garbanzo, el Cicer arietinum. Es una fuente de almidones y proteínas disponible, contribuye a la flexibilidad y cohesión de las películas cuando se utilicen ellas. Estas materias primas presentan perfiles composicionales favorables para la formación de películas biodegradables. El objetivo del trabajo es elaborar y caracterizar películas biodegradables a partir de harina de cáscara de naranja, plátano verde y garbanzo, así como de sus mezclas, evaluando el efecto de la materia prima y su combinación sobre propiedades mecánicas, en particular el módulo de Young, en la zona elástica inicial, con el fin de identificar formulaciones con desempeño balanceado para aplicaciones potenciales en materiales o envases sostenibles. Las harinas se obtuvieron de la siguiente manera: para la naranja y el plátano macho verde, perdón, se consiguieron en el mercado local de la zona. Se lavaron y desinfectaron. Las naranjas, después de extraer el jugo, se cortaron en pedacitos y los plátanos se trocearon. Ambos se secaron en estufa a 40 grados centígrados por 48 horas. Después siguió una molienda con una malla número 100. La harina de garbanzo se consiguió con un probador local. Se realizaron
7 diferentes muestras, 3 de ellas con alguno de los ingredientes nada más, 3 de ellas con 2 de los ingredientes y una de ellas con los 3 ingredientes en la misma proporción, todas ellas con un diluyente agua y glicerol. El método de elaboración de las películas fue el método de casting, que consiste básicamente en mezclar los ingredientes, homogenizar, calentar esta solución hasta los 95 grados centígrados, después vertir en una placa plana, dejar secar unos 40 grados centígrados por 24 horas y así se forma la película. A continuación se hicieron dos cosas principalmente. Se midió el espesor con un micrómetro digital, Mitutoyo, y se analizaron propiedades mecánicas con un analizador de textura CT3 de Amtech Brookfield, Middleborough, Massachusetts, Estados Unidos, con unas pinzas y una celda de carga de 5 newtons, separación inicial entre las pinzas de 80 milímetros y una velocidad de deformación de 1 milímetro sobre segundo. Todo esto, este equipo para elaborar datos, para obtener datos de elongación y módulo. El modelo experimental fue un diseño completamente al azar, considerando como tratamiento las 7 formulaciones de las películas elaboradas con harinas de cáscara de naranja, con la letra N como identificador, harina de garbanzo G y harina de plátano macho P y sus mezclas. Cada formulación se evaluó con 10 repeticiones independientes. El análisis estadístico se realizó en 2 etapas. En la primera se aplicó un análisis de varianza, llamado ANOVA también, de un factor para detectar diferencias significativas entre formulaciones. Cuando se encuentran estas diferencias, se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para identificar los pares de medias que difieren de manera significativa. ¿Qué vemos? En cuanto al espesor, que las películas elaboradas con harina de naranja tienen el mayor espesor y las harinas elaboradas con harina de garbanzo el menor espesor. En los valores intermedios vemos las mezclas de las 3 ingredientes, luego naranja, plátano, garbanzo, plátano, naranja, garbanzo y plátano. ¿Qué vemos en estos resultados? Bueno, pues la harina de cáscara de naranja produjo películas más gruesas, lo que se atribuye a su alto contenido de pectinas y fibras que retienen agua durante el secado y además generan matrices voluminosas. Por otro lado, el garbanzo originó películas más delgadas debido a su menor capacidad de absorción e hinchamiento, de absorción de agua. Estas mezclas con naranja mostraron espesores intermedios, lo que indica que el efecto de incremento de espesor puede atenuarse con harinas ricas en proteínas o almidón. En cuanto a la elongación, podemos notar que las películas elaboradas con harina de naranja presentan la menor elongación, se estiran menos pues. En cambio, las harinas elaboradas solo con garbanzo y plátano presentan en la mayor elongación. Enseguida, las mezclas de estas con naranja, garbanzo, plátano y naranja, garbanzo y naranja, plátano, vemos valores menores que en sus formulaciones puras y mayores que con respecto a la naranja. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Pues que la película con garbanzo, o las películas con garbanzo, mostraron la mayor ductilidad de 18 a 19 milímetros. Son las que más se estiraron, seguido de aquellas elaboradas con plátano, con harina de plátano y la mezcla de garbanzo-plátano. Esto sugiere que las proteínas y almidones presentes en estas harinas favorecen la flexibilidad de las películas antes del punto de ruptura. La película con cáscara de naranja presentó la menor elongación de 8 milímetros aproximadamente. Esto evidencia una mayor rigidez y fragilidad. La elongación de las películas con mezclas con harina de naranja, se ubicaron en valores intermedios. Esto muestra que la adición de proteína o almidón puede mejorar la flexibilidad, aunque sin igualar los valores de formulaciones sin harina de naranja. En módulo de Young vemos lo siguiente. Las películas elaboradas con harina de naranja solamente son las que tienen el módulo de Young más bajo, y las que fueron elaboradas con harina de garbanzo solamente el mayor módulo de Young. A continuación le siguen las películas con harina de plátano y luego valores intermedios de las mezclas de estas.
Vemos aquí que las películas con garbanzo presentan la mayor rigidez, como acabo de mencionar, seguido de las de plátano, mientras que las películas de harina de naranja y mezclas de naranja-plátano registraron los valores más bajos, menos de 200 kilopascales por milímetro. Esto indica que las proteínas de garbanzo forman redes poliméricas más resistentes a la deformación elástica, mientras que la fibra de la naranja en estas películas, aunque incrementa el espesor, no contribuye de manera significativa a la cohesión molecular en la zona elástica. Las combinaciones como naranja-garbanzo alcanzaron valores cercanos a los valores obtenidos de módulo de Young para las películas que solo contenían harina de garbanzo. Esto evidencia un efecto compensatorio de la harina de garbanzo sobre la menor rigidez aportada por la naranja en estas películas. Como conclusiones tenemos lo siguiente. La harina de cáscara de naranja incrementa el espesor, pero disminuye la elongación y el módulo de Young en las películas elaboradas. La harina de garbanzo aporta mayor ductilidad y rigidez inicial, siendo la más adecuada para formulaciones que requieren resistencia y flexibilidad. El plátano macho ofrece un efecto intermedio que favorece el equilibrio entre espesor y flexibilidad de estas películas. Las mezclas permiten modular las propiedades mecánicas de estas películas, siendo posible optimizar formulaciones según la aplicación final. Por ejemplo, a mayor contenido de garbanzo y plátano, se sugiere el uso de estas películas para elaborar empaques flexibles y resistentes. A mayor proporción de cáscara de naranja, se sugiere el uso para elaborar empaques con mayor espesor y estabilidad dimensional.